Damos ya la bienvenida a los buenos días a nuestros analistas, a nuestro invitado Íñigo Errejón. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Porque estamos muy pendientes de esa revelación de documentos. Beito, ¿qué supone? Bueno, supone que la transparencia viene a representar que la sociedad avanza siempre, a pesar de que hay momentos que nos pueda parecer que no, y la transparencia cada vez es mayor, y a mí me parece muy bien, y sobre todo que cuando se utilizan los recursos supuestamente legales, pero que no lo son, como ese eufemismo de las sociedades offshore, pues el offshore siempre eran las plataformas offshore, que eran las que se dedicaban a la extracción petrolífera. Eso era el offshore, es decir, que están fuera, ¿no? Bueno, pues estas sociedades offshore no son nada más que un elemento para delinquir, y entonces, pues una vez más, el que la hace que la pague, y me parece muy bien que trascienda y que todos conozcamos, y que haya también el reproche social a quien tiene ese tipo de comportamientos, ¿no? Seguramente conoceremos más nombres en los próximos días, ¿no? Bueno, la sociedad avanza, dice Beito, sí, pero parece que los ricos avanzan mucho más rápido en cuestión de ocultar el dinero y de hacer... Claro, es que esto de que haya 200.000 sociedades ahí en este despacho, ¿no? Yo creo que esto es una demostración... Bueno, aparte del escándalo y de la cuestión moral, que, en fin, habría mucho que hablar, porque esta crisis efectivamente nos enseña algunas cosas sobre el funcionamiento inmoral del capitalismo y del capitalismo financiero. Lo que está claro es que hay una falla o un error o una incapacidad de las autoridades de Hacienda, y me refiero no solamente a las autoridades españolas, sino a las autoridades europeas, mundiales, para perseguir, pues este tipo de cosas, porque no estamos hablando de un país ni solo de un gobierno, ¿no? Estamos hablando de un fraude a escala mundial, es decir, que afecta a todos los países, que afecta a todos los continentes en ese sentido, ¿no? Entonces, claro, que un país tan pequeño como Panamá tenga ahí esa cantidad de dinero aparcado, o yo qué sé, o esa cantidad de sociedades, pues aparte del reproche moral, indica que tenemos muy poca capacidad para perseguir este tipo y para hacer que los más ricos paguen sus impuestos. Y ahora que mencionaba Lucía Hacienda, en este caso Juan Pablo, ¿podría actuar de oficio el Ministerio de Hacienda? Supongo que todas las haciendas de todo el mundo y todos los fiscales de todo el mundo estarán intentando tener esa información para actuar, ¿no? Yo más que un problema del capitalismo financiero, yo creo que es un problema de codicia, porque la lista demuestra que da igual la ideología que tenga, porque hay de todo. Hay gente de todo pelaje, que aquí lo importante es guardarse el dinero. Y siempre que hay reuniones estas del G20, de los últimos 5 o 6 años, siempre en el orden del día estaba acabar con los paraísos fiscales, pero siguen funcionando. El caso es que ahora se demuestra por qué, porque hay gente de todos los pelajes, de todas las ideologías, hay dictadores de un signo, de otro, hay gente, pues en fin, muy diversa, que lo que hace es coger el dinero y guardarlo. ¿Guardarlo para qué? Pues no sé, pues es que lo de Arabia Saudí es un asunto interesante, debe ser porque ya no les cabe y tienen que buscar otro sitio donde guardarlo, pero... Tendrán en todos los sitios del mundo. No sé, pero yo creo que es un problema de codicia. No es por nada, pero en todo caso el miércoles nos llamará a todos Hacienda, el miércoles, a la campaña nueva. ¿Qué le parece sobre este asunto, señor Errejón? Bueno, es un asunto profundamente grave, porque no es... Es verdad, y se comentaba que hay un asunto casi humano de codicia, de gente que no va a poder gastar nunca todo el dinero que tiene, pero aún así se esfuerza en hacer un galimatías, un itinerario jurídico para que nadie le obligue a cumplir con sus obligaciones para seguir acumulando un dinero que no va a poder gastar. Pero aquí hay un problema que tiene que ver con la democracia, que es que la gente que tiene mucho dinero puede ponerse más allá de las reglas. Y claro, eso rompe el contrato social, porque la gente que sí que cumple es la gente no privilegiada. La gente sencilla, la gente que tiene una nómina o que tiene una pequeña y mediana empresa, cumple. En general casi siempre cumple, y si no cumple se le suele caer el pelo. Y en todo caso eso no es el agujero grande que tenemos. El agujero grande que tenemos y que afecta a la calidad de nuestras democracias es que los privilegiados tienen mejores mecanismos e instrumentos para saltarse las reglas que el conjunto de la sociedad para perseguirles y exigírselo. Porque todo lo que ha costado llegar... Bueno, hemos conocido que las autoridades españolas no conocían algunas... En el caso de Messi, por ejemplo, parece ser que el día después de declarar resulta que abre otra sociedad para seguir haciendo lo mismo por otro itinerario, y que nuestras autoridades, es decir, los representantes de los intereses de todos, no lo sabían y no han sido capaces de perseguirlo, porque faltan más medios, pero porque tenemos un problema, que es que quien más tiene se puede poner por encima de las normas. A España se le van aproximadamente como 5 puntos del PIB en fraude fiscal.
Y ojo que esto no es fraude, porque algunas de estas opciones son inmorales, pero son legales. 5 puntos del déficit son 50.000 millones de euros al año. Bruselas, en un año muy duro, nos va a pedir, parece, según el coste más pesimista, 20.000 millones en recortes. Pero es que se nos van 50.000, es decir, más del doble, en que algunos de los que más tienen no contribuyan. Y claro, eso es un problema para nuestra democracia, que tiene como componente fundamental que las leyes tienen que ser iguales para todos y que tiene que haber recursos, digamos, para redistribuir y para incluir, pero no los hay si se nos van por esos agujeros negros. Pues ese es uno de los asuntos que aparece y que recoge las portadas de la prensa de hoy. Echamos un vistazo a algunas de esas portadas y seguimos charlando con Íñigo Errejón. El País titula: líderes del PSOE advierten a IZ de que no ceda al independentismo. La Unión Europea empieza hoy la expulsión de refugiados sin medios ni criterios. Portada del Mundo: el PP podría gobernar con Ciudadanos ante el desplome de Podemos. Pilar de Borbón presidió 40 años una sociedad opaca. ABC: el desgobierno secesionista bloquea la gestión en Cataluña. La Generalitat rechaza la oferta del Estado para crear 500 plazas fijas en justicia. La Vanguardia: una filtración masiva destapa a una élite evasora. Máxima tensión por la devolución de refugiados a Turquía. El periódico: la Organización Mundial de la Salud alerta de que los deberes dañan la salud. Una filtración revela trampas fiscales de estadistas y famosos. Y por último, La Razón entrevista a Martínez Maillo. Rita Barberá declarará ante el instructor del PP. Pilar de Borbón, Almodóvar y Messi tenían sociedades opacas. Señor Errejón, estamos en ascuas. ¿Ya saben cuándo, dónde se van a reunir? Bueno, trabajamos en ello, pero sí que sabemos que nos vamos a reunir, que está en marcha, que el clima es mejor, que las posibilidades, siendo con estas cosas como siempre prudente, son mejores, y que entramos también en una semana que empieza a ser definitiva, en la que tenemos que dar pasos que puedan tender a ser irreversibles, es decir, que puedan materializar, pues yo creo lo que es una voluntad mayoritaria de los ciudadanos, que es que pueda haber un gobierno que modifique las políticas del Partido Popular que nos han hecho que hoy seamos un país más injusto entre los perdedores y los ganadores de la crisis. Hay condiciones y hay números para que haya ese gobierno, falta, digamos, la voluntad y encontrar el itinerario. Yo creo que en la voluntad hemos avanzado un poco, y creo que falta caminar por ese itinerario, pero entramos en una semana que va a ser importante y en la que sucederán cosas, claro. ¿Por qué cuesta tanto poner una fecha? Bueno, cuesta poner una fecha, pero en realidad no es lo que más cuesta. Cuando se quiere, las fechas se encuentran y se han encontrado. En realidad, la cuestión es ser capaces de llegar a acuerdos, bueno, pues que no obliguen a nadie a renunciar a lo fundamental de lo que es, porque todo el mundo, claro, es que todos los partidos tienen dos mandatos. Un mandato de sus votantes, para cumplir lo que propone a sus votantes, y un mandato general de la sociedad española para producir gobierno. Y no siempre son fáciles de casar, pero nosotros creemos que las dos cosas pueden encontrarse, en nuestro caso y en el caso del Partido Socialista, en lo que hemos llamado un gobierno de inspiración valenciana o una coalición progresista. ¿Y a eso no se le podría añadir otro tercer patita al banco, que podría ser la visión interna de cada partido? Es decir, las encuestas a ustedes no le dan bien después de los últimos meses. ¿Eso puede provocar que ustedes opten por una abstención? Las encuestas en general a nosotros no suelen darnos muy bien. Nos dan mejor las urnas que las encuestas, normalmente. Y si fuera por las encuestas, digamos que seríamos un fenómeno político que ahora que no existiría, porque nos ha sucedido muchas veces y nos han vaticinado muchas veces el desplome. Habría que ver. Yo creo que ir a unas elecciones es malo. Sobre todo, lo hemos dicho varias veces, porque es que nos pueden dar un resultado muy similar al que tenemos y volver a empezar otra vez el bucle. Y que por tanto no hace falta. Pero ese no es el elemento fundamental o el dato principal a partir del cual hacer como las apuestas o las iniciativas políticas. El dato fundamental es que podemos tener un gobierno de cambio, seguramente que no llegue tan lejos en las transformaciones como a nosotros nos gustaría, pero que comience a hacer transformaciones en un sentido, pues, de mayor regeneración democrática y justicia e inclusión social. Bueno, yo creo que hay condiciones para eso y podemos dar pasos para eso. Y los mimbres están dados y, por tanto, lo que nos queda como obligación a todos es recorrer el camino hasta el final y dejarse la piel en ese recorrer el camino. Yo soy moderadamente optimista. Creo que hay condiciones como para que se produzca un acuerdo que permita un gobierno de cambio, un acuerdo que incluya a muchos, pero que vaya en una dirección y no en 2 o 4 a la vez, porque eso sería
solucionar la investidura sin solucionar el gobierno. Y nosotros no estamos proponiendo que alguien solucione su investidura concreta e individual, sino un proyecto de gobierno para una legislatura. ¿En ese muchos estaría Ciudadanos? Yo creo que con Ciudadanos nos podemos entender en muchas cuestiones. En cuestiones fundamentalmente, si quieres, del eje de regeneración democrática o de transformaciones institucionales. Claro, el problema es que vamos a una legislatura que está presidida en una forma muy importante por el otro eje, que es el eje, digamos, de las políticas sociales y económicas, porque no solo tenemos un país en el que las instituciones funcionan con algunas dificultades u opacidades, sino que al mismo tiempo tenemos un país en el que se ha agrandado dramáticamente la brecha entre los españoles ganadores y perdedores de la crisis, o entre la mayoría social que se ha apretado el cinturón y unos pocos que no se lo aprietan. Creo que si en la primera, en las cuestiones de regeneración democrática, nos podemos entender con Ciudadanos, en una reforma del sistema electoral, en la modificación de nuestras instituciones, en una reforma del Poder Judicial. Creo que la segunda pata es más difícil entenderse, la pata, digamos, de las políticas sociales y económicas. Pero a lo mejor no todos tenemos que estar de acuerdo en todo. Nos podemos entender en general en un proyecto de avance y luego en el Parlamento irnos entendiendo en cosas diferentes. Yo en todo caso creo que Ciudadanos, a un gobierno de posibilidad de justicia social y de regeneración democrática, que es el que nosotros entendemos, decimos a la valenciana, digamos, con el que formaríamos nosotros con el Partido Socialista y socios menores, Ciudadanos le podría dar una oportunidad, y nosotros estamos dispuestos a hablarlo y estamos dispuestos a hablar de la posibilidad de un acuerdo que permita el nacimiento de ese gobierno. Nunca se ha hablado tanto del silencio de un político como el de usted en los últimos días. ¿Cómo anda? Porque hablo mucho. ¿Cómo anda usted de disgustado a día de hoy con Pablo Iglesias? Nunca ha sido una cuestión de disgusto. Creo que nosotros hemos hecho un ejercicio de honestidad que no es muy común en la política, que es afirmar cuando estamos profundamente de acuerdo, y estamos profundamente de acuerdo en la ruta a seguir, en el horizonte y en el proyecto compartido, y afirmar también cuando hay diferencias, y afirmarlas de forma sana, en el sentido de forma pública y abierta. A veces hay diferencias, y por encima de todo eso está una lealtad a un proyecto que es mucho más grande que ninguno de nosotros y que ha abierto una posibilidad histórica de cambio político en España. Creo que es bueno que también hacer una cierta pedagogía en acostumbrarnos, pues, a manifestar las diferencias cuando las haya, para manifestar acto seguido las muchas lealtades compartidas que hacen, bueno, que cimentan en realidad un proyecto político como el que llevamos adelante, que con sus dificultades, porque somos una fuerza muy joven, porque hemos tenido que madurar a toda velocidad, porque tenemos que mirar permanentemente a los que faltan, porque tenemos que afrontar retos que nos van cambiando, pues hemos tenido que afrontar, que yo creo que en lo fundamental tienen que ver, en mi opinión, con construir un Podemos más amable, más seductor hacia afuera, y más integrador y distribuido hacia adentro. Y eso no lo hemos hecho básicamente porque ha habido que correr mucho, porque han sido 2 años muy acelerados en los que ha habido que construir a partir de unas expectativas más o menos espontáneas, muy amplias, una formación política que fuera capaz de sacar 5 millones de votos. Y ahora estamos a mitad del camino. Hay que seguir dando pasos y adaptarnos a las tareas que van a venir cuando el ciclo se sosegue. Pero siempre que digo cuando el ciclo se sosegue, me temo que esto en algún momento no sucede y vivamos siempre en esta especie de bucle permanente de aceleración, ¿no? Pero en algún momento se dará y habrá que afrontar para las nuevas tareas, pues, un nuevo modelo. Para quien nos esté viendo, escuchando, en este caso, ¿cuál es la diferencia, usted que lo vive desde dentro, entre lo que se llaman los errejonistas y los pablistas? No, yo no creo que tengamos que hablar en esos términos. Pero sabe que se habla. Bueno, es verdad que se habla, pero yo creo que no tenemos que hablar en esos términos. Hay una lealtad y un proyecto compartido, que es construir una mayoría popular nueva, con gente que viene de sitios muy diferentes, para hacer que las instituciones sean un poquito más justas y estén al servicio de la mayoría. Ese es el proyecto que define Podemos y esa es la línea fundamental que construye solidaridades compartidas. Eso es lo que cimenta un proyecto compartido, al margen de que, evidentemente, como no todos los compañeros y los miembros de Podemos salimos de una factoría de miembros de Podemos, pues claro que tenemos diferentes formas de decir las cosas a veces, o que tenemos a veces diferencias en cosas concretas, pero lo fundamental es esa lealtad compartida, que es la que permite seguir mirando hacia adelante. Insisto en ese mirar hacia adelante porque me parece fundamental, porque una buena parte de la gente que ha puesto expectativas en nosotros no las ha puesto para que nos miremos hacia adentro, para que nos miremos el ombligo, las ha puesto para que miremos hacia adelante y para que miremos un poquito más allá. Por eso aludía yo a la cuestión de la maduración, pero también a la de la
elevación de miras, a la capacidad de mirar un poquito más allá a las cosas para las que una parte de nuestra gente nos está esperando. Vito. Sí, buenos días, señor Errejón. Vamos a ver, decía usted que Ciudadanos les podía dar una oportunidad a ese gobierno de progreso entre el Partido Socialista y Podemos, pero hay una cuestión fundamental que tanto para Ciudadanos como para el Partido Socialista, como probablemente para la inmensa mayoría de la sociedad española, que no para Podemos, es la cuestión de los referéndum de autodeterminación en los territorios que tienen esa sensibilidad, en concreto Cataluña, vamos. Eso se orillaría, se apartaría, lo han apartado ustedes de sus prioridades, porque de lo contrario parece que no habría acuerdo ni con el PSOE ni con Ciudadanos. La cuestión del referéndum que nosotros hemos planteado para Cataluña, porque entendemos que solo en Cataluña se da una sensibilidad mayoritaria al respecto, lo hemos planteado como una manera de solucionar una diferencia o un problema político, que es el problema político, digamos, sobre el modelo de encaje territorial de Cataluña en España. Lo planteamos como una fuerza que quiere construir unidad en España y que le parece que la mejor forma para hacerlo es el camino de preguntar, en una manera similar a como Cameron preguntó en Escocia. Nos parece que es un camino que puede tener sentido, que es darle una solución política, no solo judicial o no judicial, a un problema político, que es un problema de cómo estructurar la convivencia. Ese es el objetivo. Nosotros, por supuesto, faltaría más, aceptamos que puedan no compartirse los medios y que haya quien nos diga, yo no creo que por esa vía se construya un mejor proyecto compartido, un mejor encaje entre diferentes territorios o naciones en España. Lo compartimos, pero esa es nuestra propuesta. Estamos dispuestos a sentarnos con cualquiera para contrastar propuestas y decir, bueno, ¿cuál es su propuesta para que consigamos un mejor encaje de Cataluña en España, si así en nuestro caso, claro, si así lo deciden mayoritariamente los catalanes, como yo creo que así lo decidirían? Y por tanto estamos dispuestos a discutir de esa propuesta. Nunca, ninguna de nuestras propuestas ha sido un tótem al que solo alabar o derribar. Ha sido una propuesta. Si hay otras fuerzas políticas que compartiendo, y estoy convencido que comparten el mismo objetivo, tienen otra vía de llegar a ese objetivo, digamos, otro itinerario, bueno, pues nos sentamos y lo discutimos. Tengo la sensación... Pero es la línea roja, ¿eh? La línea roja, es decir, acepto toda la explicación que me acaba de dar, pero la línea roja es, si llevan la convocatoria de un referéndum, no lo vamos a apoyar, y Podemos dice... el referéndum es cuestión sine qua non para llegar a un pacto. Podemos dice el referéndum nos parece la mejor opción. Tengo la sensación de que a veces en España utilizamos el comodín de Cataluña para no afrontar cuestiones nuclearmente españolas. Es decir, creo que hay a quien, no sé si por presiones, por falta de voluntad o por dificultades, la posibilidad de un gobierno de cambio y de un gobierno progresista le ha generado, bueno, pues algunas zozobras. Y Cataluña ha sido un buen comodín a mano. Pero creo que tenemos que ser muy claros en esto. Podemos, que es una fuerza política española, que reconoce que España es un país diverso, pero que es una fuerza política española, nunca ha acudido a ningún proceso para construir un gobierno de cambio, poniendo como primera cuestión y como cuestión única de la que hay que discutir la cuestión territorial. Yo creo que en España tenemos una crisis de modelo territorial, sí, pero creo que junto a la crisis de modelo territorial tenemos una crisis institucional y la más importante, tenemos una crisis social. Y por tanto siempre ha sido lo primero que hemos puesto encima de la mesa. Y antes a veces de discutirlo ha habido quien, creo que de forma irresponsable, ha utilizado Cataluña para no tener que discutir de las anteriores. Y nosotros no tenemos ningún problema en discutir y somos extraordinariamente francos. Creo que hay una crisis de modelo territorial, creo que hay que avanzar hacia un Estado plurinacional que reconozca la diversidad y que con eso construya unidad, que es nuestro modelo. ¿Que hay alguien para el cual no lo es? Bueno, pues discutámoslo. Creo que en todo caso el inmovilismo, no moverse en el plano territorial, ha sido un desastre, porque los que han sido partidarios de no mover nada en el plano territorial, digamos, la doctrina Rajoy en el plano territorial, lo que ha hecho es que hoy Cataluña y España estén muchísimo más lejos de lo que estaban al inicio de la anterior legislatura. Lucía. Sí, buenos días, señor Errejón. Su silencio, su desencuentro, su distanciamiento del señor Iglesias, del líder de su partido, ha tenido consecuencias políticas, le digo, ¿no? Ha tenido la consecuencia de que el Partido Socialista
ha establecido una especie de división en Podemos, según la cual usted es el bueno y Pablo Iglesias es el malo. Yo quería, en fin, que usted me dijera cómo se encuentra en esa división, si realmente usted es más partidario de pactar con el PSOE que el señor Iglesias, y en segundo lugar me gustaría también que me dijera que me contestara una pregunta de fondo. Están ustedes negociando un gobierno que va a ser presidido por el señor Sánchez. Me gustaría saber si ustedes creen que si a ustedes el señor Sánchez les da suficientes garantías como presidente de un futuro gobierno. Gracias por las dos preguntas. Con respecto a la primera, hay relatos o etiquetas que se distribuyen muy fácilmente, el bueno, el feo y el malo, y que parece que existen siempre y que alguien las tiene que ocupar. Oye, están ahí, alguien las tendrá que ocupar. Podemos no nos identificamos en absoluto con ese relato ni con ese reparto de etiquetas. Tenemos una sola posición con respecto a la posibilidad de conformar un gobierno en España, que es: tiene que ser un gobierno de cambio con garantías. Nosotros somos muy honestos. Una muy buena parte de nosotros, de nuestro nacimiento, incluso como fuerza política, es una sana desconfianza democrática hacia los partidos tradicionales. Y lo digo con toda la honestidad. La creencia de que normalmente la cabra tira al monte y que normalmente los partidos tradicionales suelen hacer aquello que llevan haciendo en las últimas décadas, y por tanto que no vamos a acordar nada, primero, para lo que no tengamos garantías, y segundo, que no apruebe el conjunto de nuestros inscritos, y que eso habrá que someterlo a la gente que ve en Podemos una herramienta útil. Ese relato no se compadece con la realidad, pero además puede llevar a malos análisis. Si alguien cifra en su posibilidad de sacar un gobierno no la capacidad de acuerdo y de tender puentes, sino de encontrar diferencias, cómplices o fisuras, no va a haber gobierno. Pero hay una posibilidad de que haya gobierno, no lo quiero decir en negativo, lo digo mejor, lo digo en positivo. Hay posibilidades de haber gobierno, pero no tiene que ver con las fisuras, tiene que ver con que estamos dispuestos a llegar a un acuerdo siempre que haya garantías. Y ahí yo no conozco individualmente al señor Sánchez. Y en democracia es mejor fiarse, yo creo, digamos, de las garantías o de las normas que solo de las personas. Yo no sé si, digamos, cuántas garantías ofrece como persona. Me imagino que tendrá una voluntad sincera de ser presidente y que querrá ser presidente, que habrá empezado a caer por su propio peso la idea de que solo se puede ser presidente de un gobierno de coalición y de cambio, no solo para sacar a Rajoy, sino también a sus políticas. Pero la mejor manera, la única manera, diría, de fiarse es que haya garantías de ello. Garantías para nosotros es el acuerdo programático y que el gobierno sea de coalición. Al PSOE le han votado 5.300.000 personas, a nosotros 5 millones, le corresponde presidir al Partido Socialista y nos corresponde acompañar ese gobierno haciéndonos corresponsables de las propuestas. Buenos días. ¿Qué tal? Hola, Juan Pablo. ¿Dónde estabas? Estaba aquí, escuchando al señor Rejón con mucha atención. La encuesta hoy del Mundo, encuesta del País, encuestas de ABC recientes, viene el CIS, dice usted que las encuestas les dan peor siempre que las elecciones, pero la gente, según esas encuestas, percibe que hay distanciamiento, que hay estrategias distintas dentro de Podemos, que hay lucha por el poder. Para reconstruir y tapar esas grietas, usted ha dicho textualmente aquí hace unos minutos, Podemos tiene que ser más amable hacia afuera. ¿Es más amable el nuevo secretario de organización de la tendencia izquierda anticapitalista que el que tenía usted de confianza, señor Pascual? ¿Eso es un ejemplo de amabilidad? ¿Eso es lo que cree usted que hace que Podemos sea más amable, que usted pierda influencia en el partido y lo tenga izquierda anticapitalista? Y dos, durante Semana Santa usted estuvo negociando con el PSOE la reunión de Pablo Iglesias con Pedro Sánchez. Y si usted ha participado en esa negociación de la preparación de esa reunión. Empiezo por esta segunda, que es más sencilla. En Semana Santa no se produjeron contactos y ha habido llamadas previas para preparar la reunión entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Es obvio que esa no se preparó sola y que ha habido llamadas y contactos previos para organizarlas, en los cuales yo formé parte. Y que ¿Usted participó? Claro, y yo he participado, digamos, de esos contactos y de esas conversaciones para que se produjera ese encuentro. Con respecto a la siguiente, esto lo tendría que responder Pablo Echenique, pero Pablo Echenique no pertenece a ese, digamos, colectivo, a esa agrupación que usted mencionaba, y creo, o yo por lo menos he intentado poner esfuerzo en estos días en desnominalizar la discusión política sobre el modelo organizativo de Podemos. Es decir, que no es una cuestión de nombres propios. Yo creo que Pablo Echenique reúne dos condiciones esenciales. Una, es un candidato de consenso, es un secretario de organización de consenso, y en segundo lugar, Pablo Echenique
creo que está en el plan de trabajo que presentó, desarrolla algunas de las tareas que el anterior secretario de Organización y Sergio Pascual ya habían empezado a poner encima de la mesa. La mayor federalización de Podemos y por tanto presencia de territorios, un mayor peso hacia el que yo creo que hay que avanzar de los círculos y de los municipios, en fin, asumir que ya no somos, digamos, un aluvión, una embarcación muy rápida para correr mucho, sino que empezamos a ser una formación política con más presencia en los territorios, más distribuida, más compleja y que necesita de más mecanismos, digamos, seguramente más sosegados de integración y de coordinación. Yo creo que eso ya estaba encima de la mesa, creo que este secretario de Organización lo va a seguir desarrollando, que asume que esas son las tareas, pero que también asume una cosa que estamos todos de acuerdo, que es que ahora la prioridad es la conformación de un gobierno y que esa discusión y esa adaptación de un nuevo modelo tendrá que ir cuando el ciclo político se sosegue, cuando entremos en un tiempo político más pausado que en algún momento, no me cabe duda, tendrá que llegar. Eso para mí no es una discusión de nombres, sino que es una discusión de qué tareas. Hicimos bien en adoptar un modelo concreto para llegar a las elecciones generales en condiciones de haber convertido una ilusión más o menos difusa en una fuerza política que representa el 21% de los españoles que votaron. Y ahora haremos bien en ir adaptando ese modelo organizativo a una formación que tenga más capacidad de escucha y más capacidad de inserción en el territorio. Pero yo insisto que me parece más una discusión de tareas que una discusión exclusivamente de personas, al margen de que Echenique creo que es una persona muy capacitada para hacerlo bien, pero que eso para mí es la valoración secundaria. La principal, en mi opinión, es una valoración de modelos o de tareas que hay que encarar. Pero cierro con una cosa, que hay que encarar no por una voluntad de mirarse hacia adentro, que hay que encarar porque estamos a la mitad del camino. Digamos, 5 millones de votantes es un resultado muy meritorio, pero eso no basta para transformar España y hacerlo un país más justo y más incluyente. Falta mucha gente por seducir que todavía o no confía en nadie o sigue confiando en los partidos tradicionales y está en su pleno derecho, pero eso significa que hemos hecho la mitad de la tarea. Queda la mitad porque quedan muchos, porque lo importante de Podemos es que siga mirando todavía a los que faltan. A nosotros también nos queda tarea para analizar, hablar de encuestas, de pactos, de reuniones, pero en todo caso me gustaría una breve valoración suya del dato del paro de hoy, que ha descendido en esos 58.000 personas, paro registrado del mes de marzo. Quería saber su valoración. Bueno, con todas las cautelas estamos saliendo de la Semana Santa y cada vez que salimos de un periodo vacacional incrementa un poco el número de contratos y luego justo al mes o a los 2 meses después lo vemos decaer porque son contratos basura o son contratos de temporada. Está bien y obviamente me alegro por aquellas personas que hayan podido encontrar trabajo. Creo que el tipo de modelo de empleo que necesitamos es un modelo de empleo que permita sostener el consumo, es decir, que le permita a la gente satisfacer sus necesidades, tener salarios más elevados con poder de compra para poder comprar más y por tanto activar la economía. Lo contrario es una cuestión de tener un país de temporada que abre la ventanilla en verano, en Semana Santa y en Navidad y la cierra durante el resto de los meses. Íñigo Rejón, gracias por desayunar esta mañana con nosotros. Bueno, muchas gracias. Por ejemplo, que nosotros seguimos insistiendo en que el gobierno, aunque esté en funciones, tiene que comparecer y que venga un día al Parlamento no es un favor, es su deber, porque aunque sea un gobierno en funciones no es irresponsable. O por ejemplo que hoy todos los grupos, menos el Partido Popular, han estado a favor de nuestras 2 propuestas de comisiones de investigación. Una sobre el accidente ferroviario en Angrois, en Galicia, y la otra sobre el voto rogado y por qué ha sucedido que tantos, sobre todo jóvenes, exiliados económicos que se han tenido que ir de España, no han podido votar en las últimas elecciones.